Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un tema, ay, que me derrito de solo pensarlo. Y es que, ¿quién no ama un buen chisme, sobre todo cuando involucra a nuestros amados turcos? Hoy vamos a sumergirnos en un drama, pero de los buenos. De esos que te dejan con el corazón en la mano y suspirando. Hoy, mis amores, vamos a hablar sobre la conquista del papá de Kerem. Sí, lo escucharon bien. El papá de Kerem Bürsin, el mismísimo, conquistó a Hande Erçel. Y no solo eso, sino que además hubo una sorpresa de cumpleaños que derritió corazones. ¿Listos para el chisme completo? Porque yo sí. Antes de que comencemos, no puedo dejar de pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Aquí encontrarán todo el drama, las noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, y por supuesto, de Turquía. Así que únete a la familia. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y no se van a arrepentir. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Este chisme, mis amores, comenzó a tomar fuerza hace relativamente poco, pero explotó en las redes sociales como una bomba de amor y felicidad. Todo empezó con rumores, especulaciones y fotos, muchas fotos. Y aunque al principio solo eran susurros, la evidencia fue tan contundente que no pudimos negar lo evidente: el papá de Kerem y Hande estaban, digamos, muy juntitos. Para quienes no están familiarizados con el mundo de los actores turcos, déjenme hacerles un pequeño resumen. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, en su momento, la pareja más querida y aclamada de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una pareja en la vida real. Los fanáticos se volvieron locos y por un tiempo fueron la pareja soñada. Los Senalcapm Lovers, como se les conoce, creían fervientemente en su amor, en su destino. Soñaban con una boda, con una vida juntos. Pero como suele suceder en Hollywood, el amor no duró para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos con el corazón roto. La noticia fue un mazazo para los seguidores, que aún hoy, en ocasiones, suspiran por la pareja. La separación fue un duro golpe, pero la vida, como siempre, continúa. Ambos actores siguieron sus caminos profesionales, cosechando éxitos y nuevos proyectos. Hande, con su belleza y talento innatos, no tardó en ser vinculada a nuevos galanes, aunque ninguno logró la conexión y el impacto que tuvo con Kerem. Kerem, por su parte, continuó su carrera, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos y atractivos. Ahora bien, la noticia de que el papá de Kerem, que se llama Çetin Bürsin, estaba saliendo con Hande fue un shock, uno muy grande. Imagínense la escena: el ex de tu hijo ahora saliendo con tu padre, un drama de telenovela turca en la vida real. Al principio, muchos no lo creían. Pensaban que era un rumor falso, un invento de las redes sociales. Una teoría conspirativa más, de esas que inundan las redes sociales y que en muchas ocasiones carecen de fundamento. Pero como les dije, la evidencia era abrumadora. Fotos de ellos juntos, tomados de la mano, en eventos públicos y hasta en viajes. No había forma de negarlo. Las fotos que se filtraron y compartieron rápidamente mostraban a Hande y a Çetin en diferentes situaciones, desde cenas románticas hasta paseos por la ciudad. En algunas imágenes, se les veía tomados de la mano, sonriendo y compartiendo miradas cómplices. En otras se les veía disfrutando de la compañía mutua, en un ambiente relajado y distendido. La evidencia, como decimos, era contundente. Çetin Bürsin, el papá de Kerem, es un hombre muy atractivo y con una personalidad encantadora. Es un empresario exitoso y se nota que tiene un gran carisma. Se sabe que es un hombre viajado con una gran visión del mundo, y con una gran capacidad para conectar con las personas. Su estilo, elegante y sofisticado, refleja su éxito y su buen gusto. Es un hombre que sin duda, tiene un gran atractivo personal. Hande, por su parte, es una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Su elegancia, su encanto y su dulzura la han convertido en un ícono de la moda y la belleza. Su talento actoral, su capacidad para transmitir emociones y su conexión con el público la han posicionado como una de las actrices más queridas y admiradas del país.
Así que en cierto sentido podríamos decir que hacen una pareja interesante. La diferencia de edad entre ellos, que es evidente, fue uno de los temas más comentados en las redes sociales. Algunos criticaron la relación, argumentando que la diferencia de edad era demasiado grande. Otros, por el contrario, defendieron la relación, argumentando que el amor no tiene edad ni fronteras. Lo cierto es que, independientemente de la diferencia de edad, la conexión entre ellos parecía evidente. Se les veía felices y enamorados, y eso, al final del día, es lo más importante. Lo que más llamó la atención, y lo que realmente derritió nuestros corazones, fue la sorpresa de cumpleaños que Cetín le organizó a Ande. Dios mío, prepárense porque esto es una bomba de romanticismo. Para celebrar el cumpleaños de Ande, Cetín organizó una fiesta privada, íntima y llena de detalles románticos. El lugar estaba decorado con flores, velas y luces, un ambiente de ensueño. El lugar elegido, que se rumorea fue un exclusivo restaurante con vistas espectaculares, fue transformado en un paraíso romántico. Las flores, en tonos pastel y con aromas embriagadores, creaban un ambiente de ensueño. Las velas, colocadas estratégicamente, iluminaban el lugar con una luz cálida y acogedora. La música, suave y romántica, creaba el ambiente perfecto para celebrar el amor. Pero eso no es todo. El detalle más conmovedor fue el pastel. Un pastel espectacular diseñado especialmente para Ande con sus iniciales y mensajes llenos de amor. ¡Ay, qué romántico! El pastel, que se dice fue elaborado por un reconocido chef pastelero, era una obra de arte comestible. Con varias capas, adornado con flores comestibles y con las iniciales de Ande y Cetín, el pastel era el centro de atención de la fiesta. Pero lo que realmente nos conquistó fue el discurso que Cetín le dedicó a Ande. Dicen que le habló con palabras llenas de admiración, cariño y respeto. Una declaración de amor pública, señores. En su discurso, Cetín expresó su admiración por Ande, su belleza, su talento y su bondad. Le agradeció por entrar en su vida y por hacerle sentir tan feliz. Le prometió amor eterno y le aseguró que siempre estaría a su lado. Y por supuesto hubo un montón de besos, abrazos y miradas llenas de amor. Las fotos y vídeos de la fiesta inundaron las redes sociales, y los fanáticos no pudieron evitar expresar su alegría y emoción. Muchos se alegraron por Ande y por Cetín, y les desearon lo mejor. Los comentarios eran unánimes: que viva el amor, qué pareja tan hermosa, que sean felices para siempre. Otros, por supuesto, sintieron un poco de nostalgia y recordaron la época dorada de Ande y Kerem. Los Senalcap Lovers inevitablemente recordaron a la pareja que los enamoró. Sin embargo, en general, la reacción fue muy positiva. La gente entendió que el amor no tiene edad ni fronteras y que lo importante es ser feliz. Ahora bien, ¿podemos esperar de esta relación? ¿Será duradera? ¿Cómo se lo tomó Kerem? Bueno, esas son preguntas que solo el tiempo responderá. Por ahora, lo que sabemos es que Ande y Cetín parecen estar muy felices juntos. Se ven enamorados, cómplices y disfrutan de su tiempo juntos. Y eso es lo más importante. La forma en que se relacionan, la complicidad que demuestran y la felicidad que irradian, son un testimonio de que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar. Su relación nos demuestra que el amor no tiene edad ni fronteras y que lo importante es ser feliz. También es importante mencionar que la relación entre Kerem y Ande al parecer quedó en buenos términos. No ha habido declaraciones negativas por ninguna de las partes, y parece que mantienen una relación cordial. Es comprensible que al principio pudiera ser un poco incómodo, pero al parecer, ambos son personas maduras y respetuosas. Kerem, con su madurez y su profesionalismo, ha demostrado ser una persona que respeta las decisiones de los demás. Ande, por su parte, ha demostrado ser una persona discreta y respetuosa. Ambos han sabido manejar la situación con elegancia y madurez. En el mundo del entretenimiento y especialmente en Turquía, es común que existan relaciones y romances un poco inesperados. Los actores y actrices suelen ser muy abiertos a las nuevas experiencias y relaciones, y no se dejan frenar por el que dirán. En Turquía, como en otras partes del mundo, las relaciones sentimentales de las celebridades siempre son objeto de interés y debate. Los medios de comunicación y las redes sociales están constantemente atentos a los movimientos de los famosos, y cualquier relación, por inesperada que sea, es susceptible de generar un gran revuelo.
Esta historia nos enseña que el amor puede surgir en cualquier momento, y que no hay reglas establecidas. Lo importante es escuchar a nuestro corazón y ser felices. Y qué mejor que disfrutar de una buena historia de amor, con todos sus altibajos y sorpresas. Las relaciones, como la vida, son impredecibles. Y el amor, en todas sus formas, es un misterio que siempre nos sorprende. El romance entre Andy y Cetin ha generado mucho debate y conversación en las redes sociales. Muchos se preguntan si es amor verdadero o solo una etapa. Algunos incluso especulan sobre las motivaciones de cada uno. Las especulaciones y los rumores son parte del juego. La curiosidad humana. La necesidad de saber, de entender, de analizar, es algo innato en nosotros. Sin embargo, creo que lo más importante es que ellos se sientan felices y que estén disfrutando de este momento. Lo importante es que ambos estén sintiendo felicidad y bienestar. El mundo del espectáculo turco siempre nos sorprende con sus dramas, romances y noticias inesperadas. Y nosotros, como buenos fans, estamos aquí para disfrutar de cada uno de ellos. Esta historia es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser impredecible y cómo las relaciones pueden tomar rumbos inesperados. La vida, al final, es una caja de sorpresas, y el amor es el ingrediente principal de muchas de ellas. Y ahora hablemos un poco más sobre Hande Erçel, porque ¿quién no la adora? Hande es una actriz increíblemente talentosa y hermosa. Ha protagonizado varias series de televisión exitosas, y cada vez que aparece en pantalla, nos roba el corazón. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Hande, con su naturalidad y su sencillez, ha sabido conquistar al público. Su talento actoral, su capacidad para transmitir emociones y su conexión con el público, la han posicionado como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Además, Hande es conocida por su sencillez, su humildad y su compromiso con causas sociales. Una mujer completa. Y en cuanto a Cetin Bürsin, el papá de Kerem, es un hombre admirable. Es un hombre exitoso con una gran personalidad y, al parecer, muy romántico. La forma en que trata a Hande y la felicidad que ambos irradian, es un testimonio de que el amor no tiene edad. Su capacidad para conectar con los demás, su elegancia y su encanto, son cualidades que lo hacen una persona muy atractiva. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que esta relación tiene en la industria del entretenimiento turco. Este tipo de historias, con sus giros inesperados, siempre generan interés y conversación. La noticia de la relación entre Hande y Cetin fue una noticia de primera plana en los medios turcos. Los programas de televisión, los periódicos y las revistas dedicaron amplios espacios a cubrir la noticia. Y esto, a su vez, ayuda a mantener viva la llama del interés por las series y películas turcas, que cada día ganan más adeptos en todo el mundo. Además, esta relación también nos muestra que el amor puede ser un poco complicado. Que a veces nos enamoramos de personas que no esperamos, y que las circunstancias pueden ser un tanto peculiares. Sin embargo, al final del día, lo importante es ser feliz y disfrutar del camino. Lo importante es que cada uno encuentre su camino, y que el amor sea el motor que impulse sus vidas. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Hande y Cetin son una pareja duradera? ¿Cómo se sentirían ustedes si el ex de su hijo empezara a salir con su padre? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta relación tiene futuro? ¿Les gusta la pareja? ¿Cómo creen que reaccionó Kerem? Déjenme sus comentarios. Bueno, mis bellezas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, romance y sorpresas. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Resumiendo, hemos hablado sobre la inesperada y romántica relación entre Hande Erçel y el papá de Kerem Bürsin, Cetin Bürsin. Vimos como una sorpresa de cumpleaños derritió corazones y nos dejó a todos suspirando. Esta historia, como ven, es un claro ejemplo de que el amor no tiene edad ni fronteras. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, gracias por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Su apoyo es fundamental para mí. Ahora, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó.
Compártanlo con sus amigos y familiares, para que todos puedan enterarse de este chisme. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un besito. Y hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.